Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Rodrigo Castillo, uno de los 3 hombres de la semana, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas. Gracias por estar acá de nuevo. Muchas gracias a ti. Bueno, hay varios temas, pero primero empecemos con la coyuntura. Nuevamente una licitación eléctrica, la tercera en un año. La tercera en los últimos 3 años desde el nuevo gobierno, con nueva ley. Con la nueva ley y el nuevo esquema, nuevamente precios caen históricos. Así es. En 4 años los precios han caído, el promedio, no el más bajo, han caído un 63%, y la gran mayoría de estos contratos con energías renovables no convencionales, que hace 4 o 5 años parecía que esto iba a ser una cosa, no era como una obsesión, un logro, una cosa que era como imposible en el futuro cercano, y ahora es una realidad. Cuéntanos un poco en lo que te parece el resultado y después nos metemos en los detalles de los bemoles. A ver, el resultado la verdad es que es muy impactante cuando uno mira que hace 3 años y medio estábamos comprando energía a $128 por mega, solo recibiendo ofertas de 1, 2 o 3 actores. Casi sin ninguna participación, muchas licitaciones desiertas, teniendo que subir los precios techos para lograr que alguien nos quisiera vender energía, y llegar hoy día a adjudicar a un promedio de $32,5 por mega, es decir, como precio de adquisición, porque esto quiero ser bien preciso para que la gente no se confunda. Esto no es que la cuenta de las personas va a bajar de un día para otro en estas proporciones, pero como precio de adquisición hoy día estamos comprando energía probablemente a los precios más baratos del mundo, después de haber estado comprando probablemente a los precios más caros del mundo, y todo eso en 3 años y medio evidentemente nos lleva a pensar, y el mundo entero está mirando a Chile para decir qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo hemos llegado a esto. La pregunta que va a esto, ¿no? Hace 5 años uno de los cuellos de botella era tema país. Chile tiene los costos de energía más altos del mundo, nos quita competitividad. En Perú la minería es más barata a raíz de que los precios de energía son más baratos. Estaba el debate de Hidroaicén, que la minería necesitaba toda esta energía, que estaba también lo que decía, oye, pero estamos haciendo todo esto contaminando el mundo para más de 2/3 de la energía nueva se la llevan las mineras en el norte. Es una política pública. Bueno, y llega un nuevo gobierno, ministro Pacheco, con el beneplácito de la presidenta que le da, y cambia las reglas. Va a hacer roadshows afuera y dice, oye, mira los márgenes que hay acá en Chile, porque yo me acuerdo patente, Diego Hernández, que en ese momento era presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, en la Radio Duna diciendo, nosotros estamos subsidiando las utilidades de las eléctricas, no puede ser, yo mi plata la tengo que invertir en sacar mejor cobre, no darle plata a este cartel de las 3 grandes que en Chile le estamos pagando precios ridículos. Bueno, a 5 años no es el cuello de botella. Efectivamente estos contratos van a transferirse en precios más bajos empezando el 2020 y después hasta el 2024, y no va a ser una caída de precios de 64%, la primera va a ser 20%. Pero es tan así, es muy idealista decir que esta fue una gran política pública, o se juntaron los astros y habían otros factores. La respuesta deja de ser solo una primera aclaración, porque dado que el nombre de mi gremio es Empresas Eléctricas, uno puede pensar que dentro de estos gremios están todos los actores. Nosotros actualmente representamos en los últimos 20 años a distribuidores y transmisores, por lo tanto no tenemos nada que ver, salvo como compradores, con el mundo de la generación. Eso respecto del comentario de Diego Hernández. Ahora, a tu pregunta la respuesta es que es una combinación de ambas cosas. Por una parte, en efecto, una muy buena política pública además que se basa en primer lugar en escuchar, pero escuchar de verdad, a todos los actores involucrados para saber cuáles eran exactamente los cambios que debíamos hacer para poder tener un mucho mejor resultado que el que estábamos teniendo en los procesos de compra, y por lo tanto generar mayor competencia en el mundo de la generación eléctrica, tal como hemos visto. Pero al mismo tiempo también hay que ser franco. El hecho de que muchos países en el mundo durante mucho tiempo apostaron por ciertas tecnologías como solar, como eólica, que en definitiva en nuestro país tienen mucho mejores condiciones climáticas para desarrollarse, ha implicado que la baja en costos de la tecnología,
sumado a nuestras fantásticas condiciones climáticas, especialmente para el desarrollo solar en el norte, han llevado a esta primavera perfecta, en la cual por una parte tenemos buenas políticas públicas que derribaron barreras, que han hecho mucho más competitivo el mercado, y al mismo tiempo condiciones climáticas, de recursos, que son privilegiadas respecto del resto del mundo. Ninguna de estas dos cosas por sí misma, sola, podría haber provocado un efecto como el que estamos viendo. Algo clave que me explican, y lo conversamos cuando tú viniste el año pasado a raíz de este mismo tema, es que el Ministerio de Energía, con Pacheco en ese momento y Rebolledo mantenido, cambió cómo se vendían los bloques, que hizo posible de que las energías renovables, que su talón de Aquiles es que cuando no hay sol o en la noche o cuando no hay viento no pueden almacenar, todavía la tecnología de almacenamiento no está al nivel de poder garantizar, ¿no? Entonces no podían competir porque claro en la noche no, entonces lo parcelaron estos bloques que les dio oportunidad. ¿Y qué hizo? Las otras como de carbono o de gas tuvieron que asociarse para dar un precio promedio que pudiera ser más competitivo, pero le abrió las puertas a que las renovables entraran y cumplieran. ¿No? ¿Eso fue innovativo en Chile o es una cosa que se imitó de otros países? Para saber un poco. Esa es una muy buena pregunta. Primero, al César lo que es del César. Tanto el ministro Pacheco como el ministro Rebolledo han tenido un rol muy importante, pero el diseño técnico de las licitaciones corresponde básicamente a la Comisión Nacional de Energía. Ahí están los cerebros que en conjunto, humildemente con las empresas de distribución, hemos creado todas estas modificaciones. Ahora, tú tienes toda la razón. Efectivamente, por una parte, la ley cambia, le entrega mayores facultades y mayor discrecionalidad a la Comisión Nacional de Energía. En su momento muchos decían, esto es crear a un monstruo, alguien con demasiadas facultades, con mucho poder, pero en la práctica la Comisión Nacional de Energía ha ejecutado, ha ejercido esas facultades, en nuestra opinión, con muy buen criterio a efectos de lograr los objetivos que se buscaban. Y al mismo tiempo, efectivamente, si tú me preguntas, básicamente la filosofía que ha estado detrás de esta reforma es la siguiente. En el pasado, todos los riesgos involucrados en la compra de energía quedaban del lado del generador y ninguno se le traspasaba al cliente. Uno dirá, eso era muy bueno para el cliente, porque el cliente no tenía ningún riesgo en esta relación. Por el contrario, porque estábamos hablando de riesgos eventuales, de algo que eventualmente algún día podía llegar a ocurrir, pero el inversionista se lo cobraba al precio como si fuera un riesgo real. Por lo tanto, una de las cosas que se hace es equilibrar la función de riesgo, por ejemplo, por la vía de establecer bloques horarios en los cuales uno puede ofrecer energía en los momentos en los cuales se espera que, de acuerdo a la tecnología, vamos a tener esa energía. Se modifican también, por ejemplo, los riesgos en aquellos casos en los cuales se quedan sin contratos las empresas distribuidoras que en el pasado quedaban totalmente del lado de los generadores y generaban un riesgo adicional. Todo eso, junto con una modificación a la normativa de transmisión, que también da más garantías a las empresas respecto de la presencia de las redes de transmisión para poder enviar la energía que han ofrecido, todo eso en conjunto es lo que nos ha permitido, sumado a las condiciones de nuestro país, sumado a la baja en el precio de las tecnologías, estar logrando hoy día precios de adquisición de energía que están entre los más bajos del mundo. Dos preguntas. Uno, lo de los precios. Colbún salió de inmediato ya el miércoles a decir de que a estos precios no pueden competir y que cuestionando con cierto escepticismo si estos son precios que realmente una vez que el contrato entre en efecto el 2024, las empresas que están comprometiéndose con esos precios van a poder cumplirlo y ganar plata al mismo tiempo. Yo hablé con varios expertos, me decían, oye, algunos de esos precios que algunas de estas empresas están no les cobran ni siquiera los intereses del préstamo de la inversión que hicieron en las plantas solares. Yo ahí soy agnóstico porque no tengo conocimiento para emitir juicio, ¿no? Entonces, y que la boleta de garantía también la aumentaron, pero que no es suficientemente alta para garantizar de que estos contratos por 21 o 25, ¿no? Para ustedes, ¿eres escéptico? Tú dices, no, yo creo que los precios están. A ver, lo primero que hay que decir es que las últimas compras que hemos hecho, cada una de las cuales, cada vez que ha bajado el precio, se producen comentarios del mismo tipo. Sí. Estos precios son irreales, son demasiado bajos. Lo dijeron cuando compramos a 47 y por supuesto lo dicen hoy día cuando estamos comprando a 32. Nadie lo decía cuando comprábamos a 128 y nos recordábamos de las palabras de Diego Hernández. Pero bueno,
Hoy día, cuando uno ve que una empresa como Enel Generación, probablemente la empresa más tradicional de Chile, la empresa más antigua de Chile, la empresa más grande de Chile, hizo oferta a un promedio de $35, es decir, muy cercano al promedio general que fue de $32,5, y se adjudicó más del 55% de la licitación. En primer lugar, eso te da garantías de que esa empresa no vino aquí a vender el contrato, no vino aquí a especular, a riflear, como se dice, sino que no tengo ninguna duda de que esa empresa va a cumplir con el contrato cuando corresponda. En segundo lugar, no tengo ninguna duda de que esa empresa hizo un análisis de cuál es su proyección, de cuáles van a ser los costos de esta tecnología en los 5 o 6 años que quedan para el momento en el cual tienen que comenzar a entregar la energía. Yo no tengo dudas que estos precios proyectados en el momento en el cual corresponde que comiencen a proveerse la energía van a ser precios total, completa y absolutamente razonables, como lo han sido, insisto, históricamente los últimos que hemos obtenido. Y una nota que te saca un poco de tu rol, pero tú eres la persona que conoce. Adelante. Es que, y esto es una cosa personal mía, la gran mayoría de los que están, que son las empresas los grandes, los gigantes que se han metido en este negocio en el norte de Chile y con las energías renovables, no fueron empresarios chilenos. Incluso Colbún se metió tarde al baile de las renovables. Y es un gran negocio, como lo hablábamos antes de empezar a grabar el programa, que hablábamos, o sea, es el mercado en el mundo. ¿Por qué esa reticencia que se vuelve al tema de que, bueno, que el empresario chileno es conservador, es rentista, la familia Solari está rentando X% en Falabella porque iba a meter lucas en un proyecto solar en el norte, y vinieron de afuera? Y Enel Green Power es un gigante tradicional, pero también es extranjero, es italiano. Entonces, ¿por qué esa reticencia de los empresarios? ¿Por qué todo este mercado lo domina? Porque no es que acá falte plata. La primera respuesta que te daría es que no lo sé, no lo desconozco. Ahora, si uno tuviera que especular, probablemente tiene que ver en gran medida con que la mayoría de las empresas que han venido a invertir a Chile desde el extranjero son empresas que ya han vivido la experiencia en el extranjero y que por lo tanto ya pasaron la barrera de pensar que las energías renovables son energías hippie, son algo soñador de alguien o son más bien una cuestión de carácter político. Se han dado cuenta que en el mundo las energías renovables son básicamente el futuro. Cuando tú miras que empresas del tamaño de Engie, empresas del tamaño de la propia Enel, están anunciando que poco a poco se están desprendiendo de sus centrales a carbón y que toda su estrategia se está acercando al desarrollo de empresas renovables, de energías renovables, no tiene que ver solamente con responsabilidad social o con que quieran hacer un aporte, porque es un negocio, sino porque es hoy día las energías más rentables desde el punto de vista, por una parte, de los costos, por la otra, de la licencia social. No es lo mismo ir a una comunidad y decir, mira, voy a poner una planta solar, voy a poner una planta eólica, que decirle a esa comunidad, mira, quisiera construir una planta carbón. Probablemente hay casos en los cuales esa planta carbón podría cumplir con todas las condiciones y dar todas las garantías a la comunidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la percepción de esa comunidad es mucho más difícil. Todo eso está ocurriendo en el mundo. Sin embargo, para un país como el nuestro, en el cual el desarrollo de las renovables está siendo explosivo, es evidente que tenemos desafíos pendientes, desafíos que están mirando en general otros países en los cuales esto ya ha ocurrido. Si uno mira, por decirte algo, Dinamarca, Noruega, Alemania, España mismo, Italia, en que ya tienen niveles de penetración más altos que los nuestros. El problema de la irregularidad en la generación tanto eólica como solar, que son las dos dominantes, implica un desafío muy profundo al sistema de despacho, al sistema de coordinación, de forma tal de poder contar con energía justamente en aquellos periodos en los cuales este tipo de tecnologías no son capaces de entregarlo, y ese es probablemente hoy día el gran desafío que tenemos como país. Cambiamos un poco de tema, que se viene de nuevo el verano, temporada de incendio. Ustedes como gremio y las empresas asociadas con ustedes han estado en la palestra. Se ha judicializado el tema de los incendios, culpando que algunos de los grandes ha sido por responsabilidad de las empresas. Me contaste antes de empezar a grabar este programa casos que yo no estaba al tanto, que no era solo el famoso del incendio del verano. De la Sexta. De la Sexta. Cuéntanos un poco qué está pasando con eso, han habido cambios, cómo les ha afectado a ustedes como industria y si se está conversando con el gobierno para llegar a algún tipo de política pública en común. Bueno, lo primero es ponerlo en contexto. De acuerdo a la estadística de la propia CONAF,
Solo el 1.8% de los incendios en Chile tienen un origen eléctrico, y ahí ponemos todos los incendios que pueden tener un origen incluso remoto de carácter eléctrico. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que las causas eléctricas son mínimas comparadas con, por ejemplo, las grandes causas, que son pirómanos, quema de pastizales que se queman incluso en ocasiones para evitar incendios y que se descontrolan por condiciones climáticas. Solo a modo de ejemplo, nuevamente, es cosa de mirar lo que está pasando en Portugal, en California, en que hemos tenido probablemente los incendios forestales más graves de la historia, incluso con pérdidas humanas, cosa que afortunadamente en Chile ha sido mínimo. Lo que demuestra que hoy día estamos enfrentando condiciones, probablemente producto del cambio climático, que son totalmente nuevas. En ese sentido, y con independencia de la discusión respecto de responsabilidades, etcétera, evidentemente todos los que estamos involucrados, directo o indirectamente con este tema, hemos hecho las cosas diferentes en el último tiempo. En este sentido, te diría que básicamente tenemos dos líneas de acción. Por una parte, un trabajo mancomunado con distintos ministerios y reparticiones públicas, me refiero al Ministerio del Interior, el Ministerio de Energía, la propia CONAF, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a efectos de establecer con total claridad a qué está obligado cada una de las partes involucradas y que luego no lo estemos discutiendo cuando ya tenemos un incendio encima. Y en segundo lugar, hemos redoblado, triplicado, cuadruplicado nuestro esfuerzo básicamente en la tala y roza de árboles en aquellas zonas en las cuales existe mayor vulnerabilidad, a efectos justamente de impedir que pueda existir ningún tipo de contacto entre los cables y los árboles. Evidentemente esto último es un trabajo de largo aliento respecto del cual también estamos conversando con autoridades, con la comunidad, con bomberos, con CONAF, etcétera, a efecto de establecer nuevamente cuáles son las distancias prudentes. La regulación efectivamente es bastante ambigua en este sentido, pero creemos que hoy día estamos infinitamente mejor preparados para enfrentar, insisto, condiciones que son únicas, que no habían existido en el pasado y cuya mejor prueba es que el resto del mundo, en países mucho más desarrollados que nosotros, también han sido incapaces de controlarlo. Se politizó el tema, ¿no? En el punto más álgido del incendio, con el debate del supertanker, el rol de quien lo trajo, críticas a la falta de políticas públicas, pero efectivamente pasó en Australia más o menos al mismo tiempo. Así es. Y ahora está pasando en Estados Unidos, y uno puede hacer poner el caso de que el costo de la vida humana en Chile ha sido mucho menor de que en los otros países. Hay cosas que van a estar fuera del alcance o de la capacidad de ustedes o del gobierno de evitar. Una es el cambio climático. Otra es si alguien personalmente, un pirómano, y decide que quiere empezar, esas cosas son difíciles de evitar. Y ocurren cada año. Claro, y dentro de eso, y lo que tú hablaste, hay cosas bien específicas para cerrar. 3 o 4 cosas que se pueden hacer como política pública, o cosas que la gente puede hacer para que no tengamos esta misma situación nuevamente. Bueno, te diría que la primera, y creo que estamos avanzando, es que las propias empresas forestales tomen conciencia de que las líneas de protección, las franjas de protección que están alrededor de las líneas, están ahí justamente para seguridad de la línea en primer lugar, pero también para seguridad del resto de sus árboles. Por lo tanto, el que nos permitan acceder a los predios para poder hacer esas labores. Es importante decir que el primer obligado a mantener despejada esa faja de seguridad es el propio propietario del predio, es parte de la servidumbre. Sin embargo, más allá de esa discusión, creemos muy importante el poder tener una comunicación fluida para que podamos hacer lo que hace falta hacer. En segundo lugar, y esto es algo que la presidenta Bachelet anunció en el nuevo plan forestal, en Chile tenemos un enorme problema con los cortafuegos. En el mundo los cortafuegos son la gran forma de generar barreras para que los incendios no se extiendan, como nos ocurrió el año pasado, por centenas de miles de hectáreas. ¿Por qué en Chile no tenemos los suficientes cortafuegos, en Chile no tenemos una institucionalidad ni una regulación que le permita siquiera a la propia CONAF fiscalizar adecuadamente la existencia de cortafuegos, y eso es algo que está en el nuevo plan de CONAF y de respuesta frente a incendios forestales que anunció la presidenta, y que creemos que definitivamente es un gran desafío.
Y finalmente, evidentemente, toda la sociedad tenemos que estar pendientes de controlar a tiempo un incendio cuando se produce. Nuestra capacidad de respuesta una vez que el incendio se ha producido en estas condiciones climáticas, y quiero insistir en este punto, lo que ocurrió el año pasado no tiene que ver con que hayamos tenido mayor cantidad de incendios en número. Tuvimos de hecho algo menos de incendios que lo habitual en número. Y eso es lógico, porque cuando todo está quemado hay poco que se queme nuevo. Pero el número de incendios fue menor a los tradicionales. Sin embargo, el nivel de devastación que provocaron esos incendios fue infinitamente mayor, justamente por condiciones de viento, de humedad o de falta de humedad y de calor que fueron totalmente atípicas. Lo mismo que está pasando en Portugal y California. Hoy día tenemos que ser capaces de reaccionar prontamente. Cuando se ha quemado media hectárea, una hectárea, todavía hay forma de controlarlo. Cuando tú tienes 500.000 hectáreas incendiándose, probablemente la capacidad de respuesta es ninguna. Bueno, me hicieron ya las señas varias veces que hay que cortar. Siempre es más corto de lo que uno piensa. Así es. Ha sido una nueva gran conversación. Igualmente. Muchas gracias por haber venido. Nuestro invitado de esta semana, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, hablando de la licitación, la irrupción de las... Ya no es irrupción de las renovables ya están acá, son una realidad. Son lo más convencional que hay hoy día. Claro, el otro día hoy leí que se deberían solamente llamar energías renovables y quitarle el no convencional. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Será hasta la próxima y acuérdense de seguirnos en las redes sociales y para los que quieran información de primicia, nuestro nuevo producto, La Minuta del Poder, suscríbanse que es parte de hacer buen periodismo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti.